La historia de cómo llegamos a la afinación estándar moderna de 440 hercios tiene menos que ver con la música y más con la burocracia, la tecnología y la forma peculiar en que las decisiones técnicas a veces transforman la cultura humana sin que la mayoría de las personas lo noten. Durante siglos, los músicos afinaban sus instrumentos según el estándar local que existía, el cual variaba mucho de una ciudad a otra, de una iglesia a otra y de una orquesta a otra. Un violín en Venecia podía estar afinado de manera bastante diferente al de París, y a nadie le importaba demasiado porque los músicos rara vez viajaban con sus instrumentos o actuaban a grandes distancias. La afinación, que ahora llamamos la por encima del do central, podía haber estado en cualquier lugar entre 380 hercios y más de 450 hercios, dependiendo de dónde y cuándo se estuviera haciendo música. Esta variación extrema no era solo una curiosidad histórica, reflejaba algo fundamental sobre la relación entre el sonido y la percepción humana que en gran medida hemos olvidado en nuestro mundo estandarizado. Los músicos y los constructores de instrumentos trabajaban dentro de tradiciones locales que habían evolucionado a lo largo de generaciones. Tradiciones que a menudo reflejaban las propiedades acústicas de los espacios de interpretación específicos, los materiales disponibles para la construcción de instrumentos e incluso las preferencias estéticas regionales sobre qué constituía un tono agradable. La voz humana, que no cuenta con clavijas de afinación, servía como un punto de referencia natural. Los cantantes tienen un rango, y si se lleva la afinación demasiado alta, y las sopranos se esfuerzan. Si se baja demasiado, los bajos pierden su base. Las preferencias regionales por el timbre y la potencia vocal influían naturalmente en dónde se asentaban los instrumentos en su afinación. La tendencia hacia la estandarización no provino de los músicos, sino de los fabricantes de instrumentos y los ingenieros que enfrentaban problemas prácticos. A medida que las orquestas crecieron en tamaño y complejidad durante el siglo XIX, y a medida que los músicos comenzaron a recorrer más ampliamente, la falta de un estándar común se convirtió en un problema real. Un clarinetista que viajaba de Berlín a Londres podía encontrar que la orquesta local estaba afinada a una altura que hacía que su instrumento cuidadosamente elaborado sonara terrible o incluso fuera inusable. Los fabricantes de instrumentos luchaban por producir instrumentos que funcionaran en diferentes mercados. La solución parecía obvia desde un punto de vista técnico: escoger un número, hacerlo oficial y exigir que todos lo adopten. La elección específica de 440 hercios surgió de una serie de conferencias y decisiones institucionales a principios del siglo XX, siendo la más importante la Conferencia Internacional de 1939 en Londres, que estableció 440 hercios como estándar. Esto no fue una decisión musical en un sentido real. Los compositores y los intérpretes tuvieron poca participación en el asunto. En cambio, los ingenieros y funcionarios gubernamentales eligieron 440 hercios en parte porque estaba cerca de donde muchas orquestas ya habían llegado, y en parte porque encajaba bien en ciertas relaciones matemáticas que facilitaban la medición electrónica y la radiodifusión, y en parte porque la British Standards Institution lo favorecía. La BBC ya había adoptado los 440 hercios para fines de transmisión, y la conveniencia de que las transmisiones de radio coincidieran con la afinación de concierto tuvo peso en una época en la que la radiodifusión empezaba a tener importancia cultural. Lo que resulta particularmente llamativo de esta elección es que representó un cambio hacia arriba respecto a estándares anteriores que se agrupaban más cerca de 432 hercios. La diferencia entre 432 hercios y 440 hercios puede parecer trivial, solo 8 ciclos por segundo, pero en términos musicales esto representa un intervalo perceptible. No es exactamente un cuarto de tono, pero es suficiente para que los instrumentos diseñados para un estándar suenen claramente diferentes cuando se tocan en el otro. El cambio hacia arriba, hacia 440 hercios e incluso más alto en algunos contextos, no fue musicalmente neutral. Una afinación más alta crea un sonido más brillante y resplandeciente que atraviesa más eficazmente el ruido ambiental. Para los ingenieros de transmisión y los técnicos de grabación que trabajaban con micrófonos y equipos de transmisión tempranos, esta brillantez tenía ventajas prácticas. La música sonaba más vibrante en los radios primitivos y en los primeros fonógrafos.
Pero esta brillantez tuvo un costo que se hizo evidente para los constructores de instrumentos y los acústicos, aunque no siempre fuera consciente para los oyentes. Los instrumentos acústicos tienen frecuencias de resonancia determinadas por su estructura física. Un violín no es solo un dispositivo para producir notas arbitrarias, es una caja de madera cuidadosamente formada, con resonancias que emergen de la interacción entre las cuerdas, el puente, la tabla armónica y la cavidad de aire en su interior. Estas resonancias no cambian cuando se afinan las cuerdas a una altura diferente. Están fijas por las dimensiones físicas y las propiedades materiales del instrumento. Los violines fabricados en Cremona en los siglos XVII y XVIII estaban diseñados, ya sea deliberadamente o por el conocimiento acumulado de la artesanía, para resonar de manera óptima con las afinaciones que eran estándar en esa época y lugar. Cuando tomas un instrumento diseñado para cantar en una afinación y lo obligas a funcionar en otra, en realidad estás desafinando el instrumento respecto a su propia estructura. Las cuerdas pueden vibrar a la frecuencia correcta según el estándar moderno, pero ya no acoplan tan eficientemente con los modos resonantes del propio instrumento. Esto se manifiesta como un cambio en la calidad del tono, difícil de describir, pero fácil de escuchar una vez que se sabe qué escuchar. Algunos instrumentos suenan más forzados, menos libres en su vibración. El resplandor natural y la sustain, que hacen que un gran violín suene vivo, pueden disminuir cuando el instrumento se aleja de su punto resonante natural. Esto no es solo una especulación teórica. Los constructores de instrumentos que trabajan con instrumentos históricos o que construyen instrumentos nuevos usando métodos históricos informan continuamente que muchos instrumentos antiguos suenan más abiertos y receptivos cuando se vuelven a ajustar a estándares de afinación más bajos. La madera parece respirar con mayor facilidad. Los armónicos se alinean de manera más natural con las resonancias del cuerpo. El instrumento se siente más cooperativo bajo las manos del intérprete. Los músicos modernos especializados en la práctica de la interpretación histórica han dedicado décadas a explorar estas diferencias, y muchos defienden regresar a estándares de afinación más bajos no por fetichismo histórico, sino porque los instrumentos realmente suenan mejor de esa manera. La dimensión fisiológica añade otra capa a esta historia. Aunque aquí debemos ser más cautelosos, ya que las afirmaciones sobre los efectos de frecuencias específicas en la biología humana varían desde bien documentadas hasta completamente especulativas. El cuerpo humano es en sí mismo un sistema resonante. Contamos con cavidades, tejidos y líquidos que vibran de manera simpática con fuentes externas de sonido. El hecho de que puedas sentir frecuencias graves en el pecho o que ciertos tonos puedan hacer que tu cabeza zumbee no es misterioso. Es física sencilla. Las ondas sonoras transfieren energía a vibraciones físicas y diferentes frecuencias se acoplan con distintas estructuras del cuerpo dependiendo de su tamaño y composición. Algunos investigadores y practicantes de salud alternativa han afirmado que 432 hercios posee propiedades especiales que se alinean con los ritmos biológicos naturales o incluso con frecuencias fundamentales del universo. Estas afirmaciones a menudo se extienden hacia territorios que no están respaldados por evidencia científica rigurosa, mezclando observaciones legítimas sobre resonancia con numerología y especulación metafísica. Debemos ser escépticos ante afirmaciones grandilocuentes sobre conciencia cósmica o propiedades milagrosas de sanación. Pero el escepticismo frente a afirmaciones exageradas no debe cegarnos ante efectos más modestos pero potencialmente reales. El sistema auditivo humano evolucionó en un mundo sin afinaciones estandarizadas. Nuestros antepasados escuchaban el viento, el agua, los llamados de animales y, eventualmente, música hecha con voces e instrumentos simples que reflejaban armónicos naturales y armónicos sobretonales. Las frecuencias específicas que hemos elegido para la música moderna son arbitrarias desde un punto de vista biológico, pero eso no significa que todas las frecuencias sean iguales en cómo nuestro sistema nervioso las procesa. Algunas frecuencias pueden realmente crear patrones de activación neural que resulten más consonantes o relajantes, mientras que otras pueden generar patrones que se sienten más tensos o que demandan mayor atención. También está la cuestión de la resonancia en todo el cuerpo y cómo el sonido nos afecta más allá de lo que escuchamos conscientemente. Frecuencias muy bajas pueden inducir sensaciones físicas que bordean lo táctil.
sea, frecuencias muy altas pueden afectar el sistema vestibular e incluso generar sensaciones sutiles de incomodidad o presión. Las frecuencias medias, donde principalmente se ubica la música, no tienen efectos tan dramáticos, pero aún así crean patrones de vibración en los tejidos del cuerpo. La diferencia entre 432 hercios y 440 hercios podría desplazar la posición de ciertos armónicos en relación con las resonancias de las cavidades corporales o cómo ciertos niveles de frecuencia se propagan de manera más eficiente a través del hueso y los líquidos. Los propios músicos a menudo reportan diferencias subjetivas al interpretar música a diferentes estándares de afinación. Algunos describen sentirse más relajados y enraizados cuando tocan en tonos más bajos, más enérgicos o incluso tensos en tonos más altos. Estos informes son difíciles de cuantificar y pueden reflejar en parte expectativas psicológicas o condicionamientos culturales. Si crees que 432 hercios es más natural y armoniosa, es posible que lo experimentes así independientemente de cualquier efecto físico objetivo. Pero la persistencia de estos informes en diferentes tradiciones musicales y el hecho de que a menudo provengan de músicos experimentados que notan diferencias sutiles en la respuesta de sus instrumentos sugieren que podría haber algo real detrás de las impresiones subjetivas. Las relaciones matemáticas entre las frecuencias y sus armónicos también influyen en esta discusión. La música no se trata solo de tonos individuales en aislamiento. Es acerca de cómo varias alturas se relacionan entre sí a través de los intervalos y cómo la serie de armónicos de cada nota crea un paisaje armónico rico. La serie de armónicos es un fenómeno natural. Cuando punteas una cuerda o soplas en un tubo, no obtienes solo una frecuencia. Obtienes una frecuencia fundamental más una serie de sobretonos en múltiplos enteros de esa fundamental. Estos sobretonos le dan a cada instrumento su timbre característico y crean la sensación de consonancia o disonancia cuando varias notas suenan juntas. Diferentes estándares de afinación crean relaciones distintas entre las frecuencias fundamentales y sus series de sobretonos. Algunos intervalos se alinean de manera más limpia en ciertos niveles de afinación, creando frecuencias de batido que refuerzan o generan patrones de interferencia. Esto se vuelve particularmente evidente en la interpretación en conjunto, donde múltiples instrumentos crean una red densa de frecuencias que interactúan. Los estándares de afinación más bajos pueden crear patrones de batido y tonos combinados ligeramente diferentes a los de afinaciones más altas, incluso cuando los intervalos entre notas son teóricamente iguales. La industria discográfica añadió otro giro a esta historia. La tecnología de grabación temprana tenía limitaciones significativas en respuesta en frecuencia y rango dinámico. Los ingenieros descubrieron que instrumentos más brillantes, con afinaciones más altas, se grababan mejor con el equipo primitivo disponible en la primera mitad del siglo XX. Las limitaciones del medio influyeron en el sonido que se convirtió en estándar, y una vez que las grabaciones se convirtieron en la principal forma en que la mayoría experimentaba la música, el sonido grabado se convirtió en el punto de referencia. Las interpretaciones en vivo comenzaron a ser juzgadas en comparación con las versiones grabadas, en lugar de al revés. Esto creó un ciclo de retroalimentación donde las limitaciones técnicas de la tecnología de grabación influyeron indirectamente en la estética musical y la práctica interpretativa. La grabación digital moderna ha eliminado la mayoría de esas limitaciones técnicas, pero las preferencias estéticas que crearon permanecen integradas en la forma en que esperamos que suene la música. La brillantez y presencia en las frecuencias altas siguen siendo muy valoradas en la mayoría de las producciones musicales comerciales. La calidez y riqueza que los estándares de tono más bajos pueden ofrecer podrían ser percibidos como aburridos o confusos por oídos entrenados en décadas de música de tono alto y grabaciones brillantes. Hemos sido esencialmente condicionados a preferir el sonido que originalmente se eligió por conveniencia técnica en lugar de por optimización musical o fisiológica. La cuestión de si deberíamos reconsiderar el estándar de 440 hercios no es sencilla. Cambiarlo ahora generaría enormes problemas prácticos. Existen millones de instrumentos construidos y regulados para 440 hercios. Orquestas en todo el mundo han internalizado este estándar. La educación musical está basada en él. La infraestructura de diapasones, afinadores electrónicos y tonos de referencia asume todos 440 hercios.
Cualquier cambio requeriría un esfuerzo coordinado masivo y provocaría un periodo de transición de confusión e incompatibilidad. Sin embargo, el accidente histórico que nos dio 440 hercios merece ser examinado precisamente porque fue un accidente, una decisión técnica que se convirtió en parte de la cultura sin mucha consideración sobre si era realmente óptima para hacer música o para la experiencia humana del sonido. Vivimos con innumerables estándares técnicos que influyen en nuestras vidas de maneras sutiles, desde las dimensiones de las teclas del teclado hasta la velocidad de fotogramas en video y el voltaje en las tomas eléctricas. La mayoría de estos estándares funcionan lo suficientemente bien que nunca pensamos en ellos. Pero algunos podrían valer la pena reconsiderarlos a medida que la tecnología evoluciona y entendemos más sobre la percepción y fisiología humanas. La experiencia de músicos que trabajan con instrumentos históricos y estándares de tono más bajos sugiere que algo es verdaderamente diferente, que los instrumentos pueden sonar con una resonancia más natural y que los intérpretes pueden sentirse más cómodos físicamente al liberarse de la presión de subir el tono impuesta por el estándar moderno. Si estas diferencias son lo suficientemente significativas para justificar un cambio generalizado, es debatible, pero vale la pena reconocerlo en lugar de descartarlo. La conveniencia tecnológica que impulsó la adopción de 440 hercios ya es en gran medida obsoleta. Disponemos de afinadores electrónicos que pueden ajustarse a cualquier tono de referencia. Los equipos de grabación manejan cualquier frecuencia con igual fidelidad. Las razones para mantener el estándar ahora son puramente relacionadas con la base instalada y los costos de coordinación, no con una necesidad técnica. Quizá la información más valiosa al examinar esta historia no sea llegar a una respuesta definitiva sobre qué frecuencia es la correcta, sino reconocer cómo decisiones técnicas tomadas por conveniencia institucional pueden transformar algo tan íntimo y humano como la experiencia musical. Los ingenieros y burócratas que estandarizaron el tono en 440 hercios no buscaban cambiar la música ni afectar la fisiología humana. Estaban resolviendo lo que parecía un problema de coordinación sencillo. Pero su solución tuvo efectos dominó que siguen influyendo en cómo se construyen los instrumentos, cómo suena la música y, potencialmente, cómo respondemos físicamente a las interpretaciones musicales. Comprender esta historia nos recuerda que debemos analizar críticamente otras decisiones de estandarización y cuestionar si la conveniencia técnica siempre debe primar sobre otras consideraciones como la calidad estética, el impacto fisiológico o la alineación con las propiedades resonantes naturales de los instrumentos y los cuerpos.